Vale, buenas tardes. Despacio, Camila, ¿me ayudas con el micrófono, por favor? Listo, ya la paso. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a este espacio que es una alianza por el cuidado de la salud mental que tenemos en Ser Positiva y Presta Salud desde el abordaje psicosocial, ¿sí? Queremos hacer promoción y prevención del cuidado de nuestra salud mental en los ambientes de trabajo. En el día de hoy, el tema pues que nos convoca como tal es el protocolo de estrés postraumático. Aquí tenemos la ruta del conocimiento que vamos a contar con ella en esta semana. Entonces, arrancamos en nuestros encuentros entonces con el estrés postraumático. Aquí tenemos el del día miércoles también, y el de toda la semana. Más tarde tenemos el de la importancia de cuidar los pensamientos, la resolución de conflictos en el lugar de trabajo. Victoria, hola. ¿Sí? Mira, Hola. que nos está proyectando. Pues sí veo que estás proyectando, pero todavía estás en la misma presentación. No se ve gran luz. Voy a salir y a volver a ingresar. Permítame un momento para ver qué pasó. Dale. Gracias. Y estos encuentros, sí, ya vi que ya se están grabando. Gracias. A ti. Camila, allí ya ves mi presentación grande. La veo, pero como cuando uno está en PowerPoint, pero no se ve grande como tal. No sé si le das de pronto F5, que a veces así sale grande. ¿No? Bajas o baja un poquito, baja. Ahí donde se ve ese cuadrito gris, en la parte de abajo, donde está más abajo, donde estaba tocando el cuadrito gris, el cuarto que se está iluminando de gris, hacia el lado derecho. Entre esos 4 cuadritos, hay uno que es como si fuera un letrerito. Permíteme, voy entonces aquí. Ahí, exacto, sí. ¿Aquí? Sí, ese que acabas de hundir, pero no sé. ¿Y si le das F5 al teclado? ¿Acá? No, ahí no. Voy nuevamente, vamos a hacer el mismo ejercicio de salir. Gracias. Gracias, amigo. Gracias, hermano. Bueno, tomar aquí, que está todo así. Tomar aquí, ¿verdad? Vamos a volver a hacerlo. Si le das presentar y vuelves. Vale, aquí. Sí, y ahí ves el cuadrito gris. Ahí veo que estás mostrando la presentación, sí, pero no sales grande. Por ahí mismo, ve al lado más derecho, donde hay como si fuera un letrerito, que está incluso pintadito. Por ahí por donde ibas, más abajito. Abajo. Sí. A mano derecha, ve hacia mano derecha. Perdóname. Mano derecha. Dice comentario y te vas al cuarto. Comentarios y sigues contando. Ahí hay un cuadrito, luego 4 cuadritos, luego como un librito, en el cuarto que es como un letrero. Pantalla. Mírame. No lo logramos, Camila. Dale en tu teclado la letra F5. ¿Listo? No, pero dale, si quieres continúa así. Vale, muchas que igual gracias. Logro visualizar. Bueno, gracias a ti. Muchas gracias. Ahorita le seguimos mirando a ver qué es lo que nos pasó aquí, que no se nos ve la ruta completa, toda la pantalla. El tema que nos convoca en el día de hoy, como lo teníamos aquí
mostrándolo en nuestra ruta de conocimiento, es el trastorno de estrés postraumático, porque se nos puede presentar en el lugar de trabajo. ¿Cuándo se nos puede presentar y por qué es importante que toquemos este aspecto y lo tengamos presente en nuestros puestos de trabajo? En la vida cotidiana se pueden aparecer muchas circunstancias imprevistas que ponen en riesgo la integridad física y emocional. En cualquier lugar, en cualquier parte, podemos tener estas situaciones donde realmente sintamos que estamos siendo vulnerados o que podemos estar, nuestra integridad física o emocional se está viendo afectada. Puede ser por desastres naturales, por emergencias, y puede ser tanto natural o ocasionado por el ser humano, ¿sí? Son diferentes tipos de violencia que causan este evento y que pueden empezar por su naturaleza y por las consecuencias que tiene. Podemos empezar a tener cambios a nivel emocional que pueden impactarnos en nuestra salud y en nuestro bienestar. Listo. Allí me están viendo la pantalla como tal de cuáles son las características que pueden desarrollarse o no un trastorno de estrés postraumático. No, Estamos... Victoria, está todavía en ruta de conocimiento. Entonces puedes darle como hacia abajo y ahí te sale. Se quedó en ruta de conocimiento. Ajá. Aquí voy a volver a Ahí se ve tu cursor moviéndose en ruta de conocimiento. Vale. Aquí. Ahí ya estás en características de la personalidad, sí. Listo. Vale, Camila, muchísimas gracias. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que nos van a incidir en desarrollar o no un tipo de trastorno de estrés postraumático? Es decir, cuáles son esas características tanto del evento como de la personalidad que nos pueden empezar que podemos desarrollar esa clase de trastornos. Entonces, uno es la severidad de los hechos, es decir, cuáles son como las consecuencias que está teniendo este evento en nuestra vida, cuáles son esas consecuencias a nivel individual, familiar y social, donde vamos a ver es ese impacto. Entonces, cuando hablamos de severidad de los hechos, vamos a tener en cuenta en qué condiciones se da y cuál es el impacto para mi vida y de las otras personas que también me están rodeando. El otro factor que vamos a tener en cuenta para saber aquí lo que estamos mirando es esa probabilidad o cuáles son los factores que pueden incidir en que lo desarrollemos o no un tipo de trastorno de estrés. Entonces, es características de la personalidad. Cuando tenemos unas características donde generalmente se tiene pasivo dependiente, hay consumo de abuso de sustancias psicoactivas o trastornos de ansiedad, una conducta violenta, pues hay más probabilidad que lo desarrollemos. Vamos a ver entonces en un momento cuáles son esos síntomas que cuando nos referimos a trastorno de estrés. Pero sí es importante recordar que es cuando vivenciamos una situación de estrés muy severa que nos impacta nuestro bienestar y nuestra vida emocional. También que es importante tener en cuenta los recursos sociales de apoyo, con quién contamos en este momento, en este impacto, cuáles son mis redes de apoyo generalmente, la familia, los amigos y el mismo trabajo. En el mismo trabajo pueden ser los compañeros, el jefe, desde la organización del trabajo, en cómo me desarrollo, son recursos sociales que voy a tener para poder sobrellevar ese evento que tuve que me pudo impactar. Y la misma naturaleza del evento. ¿A qué nos referimos con la naturaleza del evento?
Si esto nos ha sucedido anteriormente, ¿cuál es esa exposición que hemos tenido? Si ha sido repetitivo, en qué condiciones, nuevamente, quién se ha visto afectado, pero sí, la naturaleza del evento nos va a decidir en que suframos o no de este trastorno de estrés. ¿A qué nos referimos? Exactamente, vamos a empezar a desglosar un poquito todos estos síntomas. Entonces, tenemos el evento y aparecen estos síntomas que pueden presentar uno, tres o varios en un periodo entre 1 y 6 meses después del evento traumático, ¿sí? ¿Quién lo diagnostica? Un profesional en la salud mental. Pero sí es importante que todos sepamos y todas cuáles son los síntomas a los que nos toca que prestar atención. Es decir, que después del evento seguimos con esa sintomatología 2 meses o más tiempo, es cuando es necesario pedir ayuda para poder saber si estamos llegando a presentar este tipo de trastorno. ¿Cuáles son esos síntomas? Los síntomas como tales tenemos son los recuerdos o los sueños angustiosos repetitivos o intrusivos, es decir, que seguimos viviendo eh, ese momento, ¿sí? Volvemos a repetirlo. Porque me confirman que acá no está pasando acá. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que se pueden eh, presentar como tal? Los recuerdos son los sueños ansiosos, repetitivos, malestar emocional, no me siento muy bien, estoy teniendo reacciones fisiológicas de ansiedad como cuáles, como taquicardia, sudoración, temblores, adormecimiento de las manos, son probables que se presenten en estos momentos, ¿sí? O muchas veces también tiene que ver con el tema de la memoria, o lo recuerdo de manera distorsionada, o no recuerdo nada, como si nada hubiera ocurrido. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Camila, ¿estás viendo mi pantalla? No, sí, Victoria, y veo que estás presentando los síntomas Vale, del estrés. muchísimas gracias. Hasta Continuamos aquí vamos bien, todo muy claro. listo, mil gracias. ¿Cuáles son los otros síntomas que podemos llegar a presentar? Sentimientos negativos hacia uno mismo o hacia los demás, es decir, se encuentran maximizados, por ejemplo, los sentimientos de culpa o responsabilizar a otras personas de ese evento, y eso va acompañado con los sentimientos de rabia, de terror, o sea, no es solamente miedo, sino realmente sentir terror, y que yo cambio por completo, puedo cambiar también la cotidianidad de mi vida. Es decir, ya por el gran terror que siento, entonces cambio toda mi forma de vivir, de actuar, de pensar, o también otro sentimiento que es muy reiterativo, es como sentir vergüenza o pena frente con eso que me sucedió. Otro síntoma es desinterés o distanciamiento hacia situaciones o personas con incapacidad para disfrutar. Algo que antes me gustaba hacer, ya no lo disfruto o dejo de hacerlo. Ejemplos, antes me gustaba ir al gimnasio, me gustaba salir a caminar y lo dejo de hacer. En el momento en que yo lo dejo de hacer es porque ya estoy perdiendo esa capacidad de disfrutar y me empiezo a distanciar y empiezo a sentir más de ese malestar emocional o a tener conductas imprudentes. Ejemplo, el tema de la velocidad, o llegarme a pasar un semáforo en rojo, donde puede ser probable que tenga consecuencias negativas nuevamente y que suceda algún otro evento. Todo lo que son trastornos del sueño, insomnio, hace referencia. Uno, me cuesta dificultad para dormirme o me quedo dormida, pero me despierto muchísimas veces durante la noche.
y no se tiene un sueño reparador. Lo que llamamos el sueño reparador no se tiene, me levanto cansada, con poca energía para el desarrollo de mis actividades. Entonces empezamos a ver cómo estos síntomas empiezan a incidir en mi vida cotidiana. ¿Sí? Si no duermo bien, y esto no solamente pasa un día, sino que sucede varios, voy a empezar a tener consecuencias en el desarrollo de mis actividades. Disminución de la atención también. Voy a correr por acá. Eh, y se altera todo el funcionamiento a nivel social, familiar y laboral. Si yo he tenido este evento, por ejemplo, un hecho de violencia haciendo mi trabajo, lo más probable es que no quiera pasar por allí, que voy a empezar a evadir esa misma ruta, con todas las consecuencias que eso puede tener para mi vida. ¿Qué nos dice la normatividad cuando nos suceden estos casos? El decreto 1072 del 2015 propone a las empresas monitorear precisamente todas estas exposiciones al factor de riesgo psicosocial en el trabajo con el fin de proteger, mejorar y recuperar la salud mental de los trabajadores. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que nos invita el decreto? Que realmente como tal en las empresas debemos realizar actividades para prevenir, identificar e evaluar estos casos donde nuestro personal, donde nuestros colaboradores pueden estar teniendo un pueden estar teniendo un trastorno de estrés postraumático que se nos presente en el ambiente laboral. ¿Cuándo se nos pueden presentar? Entonces, se nos presentan, perdón, acá vamos ¿cuántos se nos pueden presentar? Ejemplo, tenemos un accidente de trabajo severo que tiene muchísimas consecuencias, por ejemplo, una amputación, un atrapamiento, quemaduras, descargas eléctricas. Entonces, son accidentes de trabajo que son bastante graves o una caída en la altura que posterior a eso no toca que solamente tener en cuenta como la recuperación física de todos estos síntomas que se pueden presentar, sino también la recuperación a nivel de salud mental. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se nos pueden presentar y cuándo tenemos que tener en cuenta estas intervenciones? Cuando tenemos un accidente de trabajo que puede ser severo, de consecuencias graves para el trabajador. ¿Mm? ¿Y qué es lo que nos invita a hacer la normatividad? Perdón, vamos a mirar que no me están pasando. ¿Cuáles son las estrategias de intervención en estos casos? Entonces ya sabemos que puede ser algo o de naturaleza, eh, por consecuencia de otro ser humano, un tipo de violencia como tal, un accidente de trabajo, o es un evento inesperado. Entonces, lo primero que nos dice la normatividad es evalúe el riesgo psicosocial, la aplicación de la batería de riesgo psicosocial para saber cuáles son esos grupos de interés, cuáles son esos grupos que pueden estar más vulnerables, es decir, que si llega a suceder algún caso de estos pueden presentar mayor vulnerabilidad y conocer el tipo de intervención que toca que realizar. Entonces, las actividades como tal de prevención primaria, cuando nos referimos a prevención primaria, significa que vamos a intervenir, vamos a hacer precisamente promoción y prevención antes de que el hecho suceda. Independientemente que suceda algo o no en el lugar de trabajo, hacemos esta clase de actividades precisamente para saber en caso tal que ocurra qué actividades tenemos que realizar. Entonces, lo primero es, como actividades de prevención primaria,
identificar y prevenir los peligros más significativos con el fin de prevenir los accidentes. Cada vez que hacemos la matriz de riesgos, estamos precisamente evitando tener un accidente que nos deje estas consecuencias y no solamente tener consecuencias a nivel de salud física, sino también a nivel de salud mental. Ejemplo, un trastorno de estrés postraumático. Entonces, en el momento en que los identificamos en nuestra matriz, estamos haciendo nuestra primera estrategia de intervención. Todo el tema de las políticas como tal en la empresa. ¿A qué se refiere con la política? La política van a permitir decir a todos los colaboradores lo que se permite y lo que no se permite en el lugar de trabajo. Entonces, cuando sacamos una política para prevenir y no tolerar el acoso, la violencia sexual en el lugar de trabajo, estamos haciendo una actividad de prevención primaria. Estamos diciendo que aquí no se acepta esta clase de agresiones que generen consecuencias, ¿sí? Y lo tercero es desarrollar actividades tendientes a disminuir, mitigar o controlar el estrés laboral. Por eso la primera estrategia, ¿cuál es? Entonces, evaluar el riesgo psicosocial para saber ese estrés laboral en qué riesgo lo tenemos, si lo tenemos en riesgo alto, medio, bajo, y hacer actividades, acciones que nos permitan disminuirlo. ¿Sí? Entonces, en la medida en que hacemos todas estas clases de actividades, vamos a mitigar y a controlar ese laboral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me confirman, por favor, si aquí estamos viendo y si ya me cambió la presentación. Sí, yo hola, estoy visualizando la presentación de Psicoeducación, la de ¿te los parece? síntomas. No. Ya Espérate, estamos en miro. la de psicoeducación. Dice tiempo de aparición entre 1 y 6 meses. Creo que sigue siendo la misma de los síntomas. Sí, esa es la misma de los síntomas. Vamos a volver a hacerlo acá para saber que vamos. Aquí ya vemos nuestra pantalla psicoeducación. Ya te digo. Ahí sí. ¿Sí? Vale, Camila, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son las actividades que nos proponen para hacer la actividad de prevención primaria? Son actividades que nos permiten sensibilizarnos frente a la problemática a través de de diferentes medios, que pueden ser folletos, medios electrónicos, películas, libros, que nos permitan saber si nos llega a suceder una clase de evento, una situación de crisis en el lugar de trabajo, cómo la vamos a manejar. Entonces empezamos a brindar información de este tipo y es lo que vamos a llamar psicoeducación. ¿Como cuáles? ¿A qué nos referimos con eventos traumáticos? ¿Qué es el manejo de una crisis? ¿Qué es la depresión? ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Las etapas del duelo. Recordemos que estamos nuevamente en actividades de prevención primaria, es decir, nos estamos preparando si llega a suceder algo en el lugar de trabajo, pero no ha pasado todavía nada, ¿sí? Es decir, no hemos tenido ningún accidente ni nada de violencia, solamente estamos conociendo qué es y qué debemos hacer en caso tal que esto suceda. Entonces, todas estas actividades de psicoeducación van dirigidas a qué? A precisamente, recordemos que de los factores que pueden favorecer o pueden mitigar el riesgo a tener un trastorno de estrés postraumático son todas las características de personalidad y por eso toca fortalecerlas. ¿Cómo? A través de estrategias de afrontamiento, de esta clase de capacitaciones que nos ayuden a mejorar esas habilidades para afrontar, en caso tal que se nos presente una crisis o un evento traumático. Técnicas para la desensibilización sistemática ante situaciones de ansiedad. Recordemos que si ya
tengo alguna de estas enfermedades y llego a sufrir una crisis o un evento, pues las consecuencias pueden ser mayores y puede ser más severo los síntomas. ¿Mm? Es decir, su frecuencia y el impacto en mi vida cotidiana. Atención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Esto es muy importante conocerlos y estar capacitados para saber qué hacemos si se nos presenta. Un ejemplo, y me ha pasado en las diferentes empresas, cuando dice cuando nos toca quedar primeros auxilios psicológicos. Ejemplo, si alguien está en su oficina y llaman de su casa a dar una mala noticia por algún fallecimiento de algún ser querido, por algo que sucedió en casa, inmediatamente debemos estar preparados para esta clase de eventos y poder brindar los primeros auxilios psicológicos, que básicamente es salvaguardar siempre la vida de esa persona, ¿sí? Para evitar que entonces tengamos otra clase de consecuencias. Bueno, aquí estoy cambiando la diapositiva. A ver si me cambia. Eh, el desarrollo y fortalecimiento de la resiliencia en el ambiente laboral, como lo habíamos dicho, estar entrenados para el manejo de la ansiedad y el estrés, el promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental en el trabajo, hace referencia a precisamente todas estas actividades que damos a conocer y qué es, cuáles son los síntomas, esas señales de alerta que tenemos que estar pendientes tanto en nosotros mismos como puede ser de un compañero. Si yo veo que presento alguno de estos síntomas que los mirábamos anteriormente y ya ha pasado 2 meses del evento, es necesario pedir ayuda. Pedir ayuda a un profesional en salud mental, ¿m? Para poder saber si lo estoy presentando y cuál es la ruta que debo activar para poderlo seguir. Aquí ya cambiamos la siguiente diapositiva, que son las actividades de prevención secundaria. ¿A qué hace referencia? Ah, yo estoy viendo psicoeducación, la diapositiva de psicoeducación. Psicoeducación, ya estamos aquí en la de actividades de prevención secundaria. Otra vez. A ensayar. Aquí es mis actividades de prevención secundaria. Ajá, sí, ellas se ven actividades de prevención secundaria. Listo, muchas gracias. Entonces, estas actividades de prevención secundaria, ¿a qué se refieren? No solamente pues ya es la capacitación, la psicopedagogía, sino empezar a hacer simulacros frente a, con la brigada de emergencia, a estos temas de atención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Así como en la brigada de emergencia nos preparamos para atender en caso tal que se nos presente un conato de incendio, que se nos presente alguna inundación, que tengamos una persona herida, también la brigada de emergencia tiene que saber qué pasa si se nos presenta una crisis de tipo emocional. ¿Mm? Y empezamos, si ya tenemos, en este caso cuando decimos prevención secundaria, es porque ya tenemos a un trabajador que tuvo un evento que puede haberse visto afectada su integridad física y emocional. Entonces, la recomendación para la empresa es haga una escala de tamizaje, la que se da en atención primaria de salud. ¿Y cuál es esa escala de tamizaje? Son básicamente estas 4 preguntas. No tiene que hacerla un profesional especializado, sino que si contesta de manera positiva a 3 de las 4 siguientes preguntas, debemos remitir ahí sí a consulta especializada de psiquiatría o psicología, a su EPS o ARL, ¿sí? Entonces, después del evento se le pregunta a ese trabajador que posterior a esa experiencia que fue aterrorizante, que fue horrible y que lo altera de manera significativa,
Por favor, conteste si usted en el último mes, primero, ha tenido pesadillas sobre ella o ha pensado al respecto cuando no quería hacerlo. Es decir, que tenemos pensamientos que no controlamos, que yo no quiero seguir pensando sobre el respecto, pero no lo puedo controlar y sigo pensando y dándole vueltas y volviendo como a recordarlo. Entonces, la pregunta es, ¿ha tenido pesadillas sobre esa experiencia o ha pensado al respecto cuando no quería hacerlo? ¿Sí o no? Contesta el trabajador. Segunda pregunta, de tamizaje como tal. ¿Ha tratado de no pensar en ella o ha evitado situaciones que le recuerden el hecho? Voy a dar un ejemplo. Si a mí me robaron en la vía, estaba caminando, iba para mi trabajo y me robaron en ese camino. Y yo lo que hago es ahora evitar ese camino. Trato de realmente salir a otra hora, coger otra ruta, así eso me implique ir mucho más lejos o coger dos transportes, pero yo por ahí no vuelvo a pasar. Es aquí a lo que le preguntamos si él lo ha seguido haciendo. Sí, este es un ejemplo. Tercera pregunta, ¿se encuentra siempre en alerta, prevenido o se sobresalta fácilmente? Estamos evaluando precisamente si todavía se encuentra esa activación de los síntomas donde todavía la persona no ha podido descansar como tal de esa situación, es decir, que sigue en estado de alerta. Y recordemos que el estado de alerta es la condición como tal para desarrollar todo lo que es el cuadro de estrés y en este caso estrés postraumático. Cuarta pregunta. ¿Se ha sentido como embotado emocionalmente o ausente con otras personas, actividades o con el ambiente que lo rodea? Se refiere si nosotros estamos compartiendo el espacio, pero realmente yo no siento que esté realmente enganchado, que estoy prestando atención, que estoy conectado con lo que realmente me está pasando, sino que estoy enajenado por completo, ¿sí? Entonces es cuando dice, pues, estoy en mi casa, pero realmente no me siento conectado con las otras personas, pero es porque todavía seguimos teniendo esa sintomatología. Ese es un tamizaje que se puede hacer en el lugar de trabajo. Si tenemos 3 respuestas positivas, debemos remitir a consulta especializada donde ya le van a dar el debido manejo, de acuerdo a dónde fue la causa, de acuerdo a todas las circunstancias, ya la EPS o la ARL, debida, activa la ruta a seguir con el trabajador, ¿vale? Entonces, ya aquí tenemos una prevención secundaria. Regresando un poquito, actividades de prevención primaria, todo lo que es psicopedagogía y preparación. Actividades de prevención secundaria, ir monitoreando cómo van esos síntomas cuando ya presentamos el evento. Y las actividades de prevención terciaria. Ya cuando decimos prevención terciaria es porque nos vamos a apoyar, a facilitar el tema de la rehabilitación, de reincorporación al trabajo de una persona que ya nos dijeron, sí, tiene un diagnóstico por una reacción de estrés agudo o en este caso de estrés postraumático. Entonces ya en el trabajo pasamos de lo que es la psicopedagogía, de hacerle seguimiento y monitoreo a los síntomas, a saber cómo vamos a apoyar esa recuperación del trabajador en su puesto de trabajo. ¿Y cuáles son las recomendaciones que nos da la normatividad? Y este protocolo que estamos sacando en el día de hoy lo podemos encontrar en la página del Fondo de Riesgos Laborales, donde está el mismo Ministerio de Trabajo nos dice, mire, señores empresarios, sigan estas recomendaciones, que es la que vemos que funciona en cuanto a nuestra recuperación y a nuestra prevención en el lugar de trabajo. Entonces, lo primero que nos implica es fortalecer las redes de apoyo social.
que el trabajador no se sienta solo, ¿sí? Y más cuando es algo a nivel de salud mental. Recordemos que todavía el tema de la estigmatización frente al cuidado de la salud mental es difícil de sobrellevar. No es igual cuando yo puedo decir que me pasa algo a nivel físico que cuando es algo a nivel mental. Entonces, convertirnos en su red de apoyo, en que realmente eh, se le va a hacer acompañamiento en su proceso de recuperación, y esto implica tener una comunicación no solamente con el trabajador, sino con la familia, con la EPS o la ARL, quienes son quienes nos entregan ese plan de intervención conjunto. Es decir, si fue un accidente de trabajo, entonces si el trabajador de pronto requiere ser reubicado, si requiere un horario diferente, unas condiciones diferentes de trabajo, es hacer ese plan que ya nos le están recomendando e implementarlo en nuestro lugar de trabajo. Comunicar a los demás trabajadores las decisiones y medidas que se adoptarán como parte del proceso de recuperación y reincorporación. Los demás compañeros no necesitan saber todo, pero sí necesitan saber que se está teniendo unas condiciones especiales al reincorporarse al trabajo y que hace parte de un volver al sitio y poder seguir laborando, ¿sí? Eh, y no que es como un capricho o que se quiera favorecer al trabajador de una u otra manera, sino que hace parte de un proceso de rehabilitación. Al trabajador se le debe preguntar, o al colaborador, quién es esa persona de contacto en su casa, en su familia, con quien nos podemos comunicar en caso tal que se tenga alguna crisis, por ejemplo, de ansiedad y que necesite ser nuevamente llevado a la EPS o a su ARL. Entonces, sí necesitamos tener toda esa buena información y ese contacto, teléfono, correo electrónico, de redes de apoyo, ¿sí? Familia, amigos, ¿quién? ¿Quién te va a acompañar acá? ¿Con quién nos podemos comunicar? Que él nos autorice, porque a veces en la base de datos pueda que yo tenga a un familiar, pero yo quiero que en eso le avisen a otra persona que realmente pueda acompañarme en el proceso. Acordar con esa persona que está afectada qué tanta información se les va a dar a los compañeros de trabajo sobre la enfermedad, de qué manera se va a hacer, y preferiblemente tener siempre el acompañamiento de un personal en salud mental, manteniendo esta buena comunicación si se van a ver cambios que lleguen a impactar también a otros compañeros, ¿sí? Entonces el tema de los horarios, el tema de las funciones, si tiene que asistir a psicoterapia, si los medicamentos que está tomando, que están prescritos, altera o puede alterar las funciones en su puesto de trabajo, ¿vale? Recordemos que cuidar la salud mental es muy importante, así como cuidamos nuestro cuerpo, nos va a permitir seguir adelante. Recordemos que este encuentro queda grabado y también podemos encontrar el protocolo de cómo vamos a actuar de manera gratuita, se descarga, y tenemos esta guía de apoyo y de acompañamiento a través de la misma normatividad del abordaje del riesgo psicosocial. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Victoria, gracias a ti, realmente muy interesante toda la información que nos cuentas, las preguntas del tamizaje súper buenas porque nos orientan también para abordar en las empresas. Yo acompaño todos estos procesos y no me encantó la información que me diste. Muchas gracias. A ti, Camila, muchísimas gracias. ¿Hay algún link en el que yo me pueda registrar como para dejarte los datos? No sé si tú me puedes compartir toda esa información tan valiosa. Sí, aquí la puedes dejar. Mira, ahí estamos teniendo, aquí también tenemos una encuesta de satisfacción, y aquí por el chat interno te podemos también
compartir información. Listo, vale. Entonces, sí, acá estoy viendo que hay Aquí, mira, como aquí un adelante mensajito donde dice que puedo como calificar, es el link de encuesta que tú me dices, ¿cierto? sí, aquí la Ya lo voy encuesta. a diligenciar entonces. Y eso también queda grabado, ¿cierto? Tú me lo Sí, compartes en queda la grabación. contemplado. Sí, Camila, Listo, muchísimas dale, perfecto. gracias. Muchas Bueno, que gracias, tengas hasta un luego, que estés muy bien. Gracias.